Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 11, versículo a versículo. El reino amonita era demasiado pequeño para ganar una guerra contra Israel, por lo que habían contratado a los sirios, con el objetivo de obtener la victoria. En esta ocasión recordamos que David no fue a la batalla. Es la primera vez en la que David se queda en Jerusalén y envía a Joab y al ejército de los valientes a derrotar a los amonitas. ¿Por qué? Por esta situación que habían hecho con los embajadores de David, que encontramos en 2 Samuel, en capítulo 10. Dios le da la victoria al pueblo de Israel, sin embargo, esta fue la primera advertencia que Dios le hizo a David sobre los amonitas, que en realidad sí eran una verdadera amenaza y que David no lo consideró. Y en este capítulo 11 que vamos a analizar, nuevamente el enemigo son los amonitas. Nuevamente David no va a ir a la guerra. Y nuevamente David va a enviar a Joab y al ejército a pelear. Y él se va a quedar en Jerusalén. En medio de esta gran prosperidad que David gozaba, le acechaba el peligro. En esta época de mayor triunfo, donde lo vimos derrotar a sus enemigos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, y que tenía un buen gobierno dentro de su territorio, David está en el mayor de los peligros. Dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Bien, aquí vemos 7 cosas que abomina Jehová, y David va a cometer 6 de ellas. El título es Los 6 pecados de David. El bosquejo de hoy lo vamos a tomar de estos versículos que acabamos de leer. Así que, primera parte, los ojos altivos, versículo 1. Segunda parte, el corazón que maquina pensamientos inicuos, versículos 2 y 3. Tercera parte, los pies presurosos para correr al mal, versículos 4 y 5. Parte 4, la lengua mentirosa, versículos 6 al 13. Parte 5, el que siembra discordia entre hermanos, versículos 14 y 15. Y parte 6, las manos derramadoras de sangre inocente, versículos 16 al 24. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos deja por escrito las bendiciones que hay al seguir tus consejos, pero también los peligros que hay en esta vida. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra y estar atentos en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Parte 1. Los ojos altivos. Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Bien, este capítulo empieza con la frase aconteció al año siguiente. ¿Al año siguiente de qué evento? Pues lo que encontramos en 2 Samuel capítulo 10. El último evento que leímos fue la batalla de David contra los sirios. Los sirios que habían sido contratados por los amonitas. Generalmente las campañas militares se llevaban a cabo en la primavera. El invierno era inadecuado para luchar debido al frío. También los caminos eran casi intransitables por las lluvias y no era fácil obtener comida o transportar la comida de un lugar a otro. Por lo tanto, las batallas por lo general se llevan a cabo en la primavera. Y en este capítulo 11 vemos a los amonitas. Y esta es la segunda ocasión que David se va a enfrentar y que no va a ir a la batalla. Envía a Joab para destruir a los amonitas. Era cuestión de tiempo para que Joab los eliminara, y es que Joab fue tomando varias aldeas hasta que los amonitas, los sobrevivientes, decidieron refugiarse en la ciudad de Rabá, ciudad donde ocurre este sitio. Joab los va a sitiar y la batalla prácticamente está ganada, porque los amonitas ya no tenían aliados. Ya los sirios, lo vimos en el capítulo anterior, decidieron no apoyarlos. Los edomitas habían sido sometidos, los moabitas también, los filisteos también, entonces no tenían ningún aliado. Por lo tanto, podemos entender a David que no los considera una amenaza. No hay otro ejército que los vaya a apoyar. Están todos en una ciudad y esa ciudad está sitiada por el ejército de Israel. Y este fue el primer error de David, la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Bueno, el diccionario nos dice sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Y es lo que hizo David. Se distanció de ellos, los despreció
y en su lugar envió a Joab. Y David fue soberbio al considerar en poco a los amonitas, no los vio como una amenaza, y eso le llevó a tomar la decisión de quedarse en Jerusalén. Segunda parte, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Versículos 2 al 3. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. El terrado del palacio muy probablemente era el lugar más alto de la ciudad. Desde ese terrado se podían ver las casas de los vecinos, incluyendo los patios, que en este lugar los patios es donde se llevan a cabo este tipo de aseo personal. Y cuando surgió la tentación, David no la resistió. Y vio, y no solo vio, sino que preguntó. Descendió al palacio y llamó a uno de sus siervos, indicándole que preguntara quién era aquella mujer. Esto lo hizo con el objetivo de satisfacer los deseos de su carne. Y vemos la respuesta: Betsabé, hija de Eliam, uno de los hombres, de los valientes del ejército, de sus valientes que peleaban con Joab. También esta mujer era nieta de Aitofel, el consejero de David, y Urías era su esposo, un hombre también de los valientes, extraordinario soldado y un hombre de carácter recto que vamos a conocer. David se entera que Betsabé es una mujer casada, y sin embargo eso no lo animó a alejarse de la tentación, sino que se enteró que el esposo estaba lejos de su mujer. ¿Por qué? Porque estaba en la batalla, estaba peleando contra los amonitas, algo que David también debía de haber estado haciendo. Y esta información provocó una situación que era aún más tentadora para David, y David comenzó a pensar que podría salirse con la suya. Y aquí vemos este corazón de David, que antes deseaba lo que Dios deseaba, pues ahora desea y persigue los deseos de sus pensamientos inicuos y los deseos de su corazón, los deseos de la carne más bien, los deseos de la carne. Y el corazón de David se apresuró a hacer lo malo. Parte 3, los pies presurosos para correr al mal. Versículos 4 y 5. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Bien, David envió mensajeros para traerla al palacio, y no hay ninguna indicación de que los mensajeros de David la tomaran por la fuerza, ni tampoco vemos una resistencia de parte de Betsabé. Sin embargo, el texto enfatiza en todo momento los actos de David. Vemos que vio desde terrado, envió a preguntar por aquella mujer, envió mensajeros por ella, la tomó y durmió con ella. David vio lo que no tenía que ver, mandó a preguntar lo que no tenía que preguntar, tomó lo que no debía tomar y durmió pues con la mujer que no debía de dormir. Y aquí recordemos que David tenía más de 6 esposas. David y Betsabé quedaron aterrorizados ante el problema del embarazo, y es que este hecho significaba que su adulterio saldría a la luz, y en caso de adulterio, decía la ley de Moisés, que ambos deberían de morir, ambos eran culpables. Naturalmente buscaron ocultar su pecado, y el pecado de David lo puso en un gran aprieto. Por un lado podía ocultar las cosas por medio del engaño, y eso le pareció muy atractivo, y la otra opción era decir la verdad. Sin embargo, en este momento vemos que David no quiere confesar su pecado. David empleó sus propios recursos tan solo para descubrir que añadía un pecado a otro y que continuamente entraba en dificultades mayores. Una vez cometió el pecado de adulterio, trató de ocultarlo con la mentira. Parte 4, la lengua mentirosa. Versículos 6 al 9. Pero quiero enfatizar algunos puntos que David va a hacer en esta parte. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Como un oficial importante y digno de confianza, Urías debía estar bien al tanto del curso de la batalla. Incluso algunos comentaristas creen que Urías era el escudero de Joab, o que existía una estrecha relación entre el general y este gran soldado. David lo manda a llamar.
como si se propusiera preguntarle sobre la salud del general, sobre la salud del pueblo y cómo iban el asedio que estaban haciendo en la ciudad de Rabá. David parece estar deseando escuchar algún informe confidencial, pero aquí solo podemos ver que David se rebajó a la esperanza, a poner su confianza en ocultar su pecado a través de la mentira. Y todas estas palabras y estas preguntas que hace a Urías, pues no revelan su verdadera intención. Al enviar a Urías a su casa, era para que tuviera relaciones con su mujer. Y era evidente que David quería hacer esto para que el niño que iba a nacer, porque Betsabé ya estaba embarazada, pues el niño que iba a nacer fuera considerado como hijo de Urías y no se descubriera su adulterio, que no se descubriera su pecado de ambos. Sin embargo, Urías durmió en la puerta de la casa del rey y tal vez esto era una habitación de la guardia en la entrada del palacio, muy similar a la que podemos encontrar en otros edificios, tanto de la antigüedad como no tan antiguos, tal vez unos 100, 200 años atrás. Recuerdo ir a un museo de una cárcel y en la puerta del lado izquierdo había una pequeña habitación y es ahí donde dormían los guardias y precisamente vemos en el texto que durmió con los guardias y no bajó a su casa. Entonces esto va a llegar a oídos de David. Versículos 10 y 11. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Esto demuestra que Urías tenía pasión. En primer lugar, por la gloria de Dios, a pesar de que era un eteo y no un judío de nacimiento. El término eteo se refiere a un pueblo que actualmente conocemos como los hititas. Urías también acaba de dejar a sus amigos en el campo de batalla. El ejército acampaba al aire libre y subsistía con las raciones militares de comida, ¿no?, que se les daban. Urías no quería participar de todas estas comodidades y placeres de Jerusalén, mientras sus amigos estaban en el frente de la batalla y muchos perdían sus vidas. Versículos 12 y 13. Quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David se sintió en un tremendo apuro, por lo que recurrió a emborracharlo, con el fin de inducir a que Urías descendiera a su casa. Pero la resolución de Urías era tan firme, tan fuerte, que aún en un estado de ebriedad no volvió a su casa, sino que durmió con los soldados, con la guardia. David escuchó estas nefastas noticias, primero, del embarazo, y segundo, de que otra vez Urías no había descendido a su casa. Ya lo había intentado una vez, ahora una segunda vez, y David aún tenía tiempo de arrepentirse. Pudo haber confesado su pecado, pedir perdón, enfrentar las consecuencias. Sin embargo, decidió seguir mintiendo. David sabía que Urías era un muy buen soldado. Sin embargo, procuró que sus compañeros de batalla le abandonaran y lo dejaran solo e indefenso ante los amonitas. Parte 5. El que siembra discordia entre hermanos. Versículos 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Fueron infructuosos todos los esfuerzos de David para ocultar su pecado. Y a pesar de que esto era un tiempo en el cual pudo aprovechar para pedir perdón, no lo hizo. En su desesperación decidió matar a Urías. Y no lo podía hacer solo, sino que sembró discordia entre estos compañeros de batalla. Urías era un hombre valiente y digno de confianza. De hecho, estaba en la lista, y lo vamos a ver más adelante, en la lista de los valientes de David. Tanto se había rebajado David que convirtió a su digno oficial en el portador de su propia orden de muerte. De esta manera David sembró discordia en su propio ejército. Y David llegó demasiado lejos.
que incluso estaba dispuesto a derramar la sangre de un inocente. Parte 6. Las manos derramadoras de sangre inocente. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Cuando el ejército de Israel se acercó a las puertas de la ciudad, pues los amonitas efectuaron una súbita salida, y en esa súbita salida mataron no solo a Urías, sino también a otros hombres del ejército. Joab sabía que David se iba a molestar cuando le mencionara la muerte de aquellos hombres. De hecho, quería evitar mencionar esta torpeza militar, porque había permitido que sus hombres se acercaran a la muralla para hacer retroceder a los amonitas. El principal propósito del mensajero era informar a David que se habían cumplido sus órdenes. Sabía que la muerte de Urías apaciguaría su enojo, borrando cualquier equivocación bélica que pudiera haber cometido Joab. David escuchó con alivio la noticia de la muerte de Urías, y esto es lo más sorprendente. ¿Cómo es que David puede sentir alivio ante la muerte de una persona? Pensó que ahora podía casarse con Betsabé y dar una mejor explicación, una explicación razonable del embarazo de ella. Vemos aquí un cambio en David. Aquel David que no quiso matar a Saúl, que cuando oía rehusó levantar la mano contra el ungido de Jehová, ahora lo vemos matando a un inocente. Versículos 25 al 27 para terminar. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Al regresar el mensajero al campo, debía de dar un mensaje de ánimo a Joab. Esto es increíble. David dice: sí, la espada consume o mata a uno y también mata a otro. Tú anímate, porque todo esto tenía la intención de cubrir la muerte de Urías. David había llegado demasiado lejos. Betsabé hizo luto por la muerte de su marido, pero al terminar este periodo David mandó a traer una vez más a Betsabé, esta vez para hacerla su esposa. Y David es una especie de héroe nacional. ¿Por qué? Porque a los ojos del pueblo, al ver que el rey integra a una mujer embarazada que ha perdido a su esposo en el campo de batalla, que la ha introducido esta mujer en su harem, pues era una gran bendición. De esta manera los soldados podrían decir: mira la manera en la que David respalda a sus hombres que van a la batalla. Vean cómo cuida a sus viudas cuando sus esposos mueren, ¿no? ¡Qué rey tan maravilloso! Y David pensó que sus preocupaciones se habían acabado. Nadie se iba a enterar de su pecado. Sin embargo, Dios atestiguó cada uno de los eventos y conocía las intenciones de David en cada momento, en cada decisión que había tomado. Y su desagrado se nos menciona hasta este punto. Y es aquí donde Dios va a intervenir para que no llegue a más David. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Aplicación. ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? Pues que Satanás se esfuerce en hacernos creer que el pecado proporciona felicidad, que el pecado trae gozo, que el pecado trae recompensas. De hecho, así engañó a Eva. Le dijo: seréis como dioses, conoceréis del bien y del mal. Sí, sabemos el bien y el mal, pero no somos como dioses, porque ciertamente morimos. En su bondad, Dios permite que sus hijos vean los resultados del pecado, y es la razón por la cual este evento está registrado en la Biblia.
no, por lo general no son actos de gran prosperidad o felicidad, sino que en la Biblia vemos también, y en su gran mayoría, actos de desgracias, de aflicciones, de muertes. Y es que el sendero de la felicidad verdadera, no se encuentra en la desobediencia. Los que siguen su propia voluntad, siguiendo sus propios pensamientos, siguiendo los deseos de su carne, al final conocerán y cosecharán los verdaderos frutos de su desengaño, de sus amarguras que provocaron tanto ellos como para otros y del dolor que ocasionaron. Y eso será terrible. Por lo tanto, debemos estar atentos a todas las situaciones que nos rodean, a las decisiones que tomamos, porque el pecado acecha para hacernos daño. Volvamos a leer Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Analicemos nuestra vida con estas frases, con estos consejos que nos da el sabio Salomón. Muchos han leído sobre el pecado de David con Betsabé y cómo es que David debía de haber estado en la guerra, en la batalla, y no en Jerusalén. Sin embargo, ya vimos en 2 Samuel capítulo 10 que Dios ya le había dado una advertencia y que David había menospreciado a los amonitas. Pero si en algún momento nos vemos rodeados de estos pecados que menciona Proverbios, si vemos que los hemos cometido como David, pues podemos confesar. No nos esperemos, no cubramos nuestro pecado con mentira tras mentira. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, y no solo reflexionar, sino que ver las consecuencias en personajes que han quedado registrados en tu palabra, Señor. Son escenas, eventos de muerte, de tristeza. Sin embargo, es una tristeza que debería producir en nosotros el arrepentimiento, ¿no? Al leer estas historias debería producirnos en nosotros acercarnos a ti, Señor, para evitar caer en los mismos errores que otros cometieron. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra mente para poder estar atentos y no caer en la tentación. Y si estamos en la tentación, también estamos seguros de que tú con la tentación das la salida. Así que, Señor, ayúdanos a ver la salida para poder seguir en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén.